Antes de empezar, bienvenido a este canal de relatos, de esos que se escuchan con auriculares mientras manejas, trabajas o intentas dormir. Si te gustan las historias de traición, planes fríos y consecuencias inevitables, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué lugar me estás escuchando, porque lo que viene hoy empieza con una puerta que se abre un domingo al atardecer, y termina años después con una caja de zapatos sobre una mesa y dos personas intentando respirar el mismo pasado sin ahogarse. Eran casi las 6 de un domingo cuando mi esposa, Verónica, entró a la casa como si volviera de hacer un trámite cualquiera, dejó el bolso y las llaves sobre el sillón del recibidor y se fue por el pasillo rumbo al dormitorio principal. Yo estaba sentado en la sala, a oscuras, y no sé si me vio, pero ya daba igual, porque en los últimos años me había vuelto transparente para ella, una sombra útil para pagar cuentas y callar. Me levanté despacio. Tomé su llavero y le quité la copia que tenía de mi coche, luego abrí el bolso con una calma rara, de esas que te sorprenden a ti mismo, y saqué su celular y su cartera. Del compartimento del dinero me quedé con el efectivo, las tarjetas, por puro capricho, también con su licencia, como quien apaga una luz antes de cerrar una puerta. Volví a mi asiento. Esperé. 15 o 20 minutos después, Verónica apareció arreglada, perfumada, con ese brillo en la cara que a mí ya no me pertenecía, y cuando se colgó el bolso y buscó las llaves dijo, sin mirarme del todo, que iba a salir con unas compañeras del trabajo y que no la esperara despierto. No vas a salir con tus compañeras, le respondí, tranquilo. Ella soltó una risa seca, de esas que se usan para marcar territorio. Héctor, ya deberías saber que no me controlas, hago lo que me da la gana. Yo no dije que no puedas salir, le contesté. Dije que no me mientas, no vas con tus compañeras, vas con tu amante. Se quedó quieta unos segundos, y luego entró a la sala con paso firme, plantándose frente a mí como si hubiera ensayado el momento frente al espejo. Bueno, ya que lo sabes, mejor lo decimos claro. Yo hubiera preferido hacerlo de otra manera, pero terminemos con esto, tienes dos opciones. O te adaptas al nuevo acuerdo, y salvamos lo que queda del matrimonio, o te divorcio y te dejo en la ruina. Tú eliges. Ahí fue cuando sentí algo que no era alegría, pero sí alivio, como cuando por fin te confirman lo que llevabas años sospechando. Sonreí apenas. Elijo la tercera opción. Sus ojos se estrecharon. No seas infantil, no hay tercera opción. Me levanté. Caminé hasta ella, le tomé los hombros y la arrinconé contra la pared sin pegarle, sin gritar, solo con esa firmeza que aparece cuando ya te cansaste de pedir permiso para existir. Sentí como se le cortaba el aire cuando, sin apurarme, le deslicé el anillo de compromiso y el de matrimonio fuera del dedo, uno por uno, y con la cara a centímetros le hablé en voz baja, helada, si hay una tercera opción. Es esa puerta de entrada. La cruzas y es la última vez. Te vas con lo puesto. No te llevas mi dinero, ni mi casa, ni mi auto, ni mi paz. Y cuando se cierre, se acabó tu teatro. Verónica tragó saliva. Intentó sostener el orgullo, pero la voz le tembló, vives en una fantasía. Mi abogado te va a destrozar. Mañana mismo te llega el divorcio al trabajo. Y si me tocas, lo vas a pagar. La solté. La llevé hasta la entrada, empujándola con firmeza. Con los tacones se tropezó, gritó cosas sin sentido, y yo abrí la puerta y la saqué al porche como si estuviera sacando una bolsa de basura. Se quedó en el jardín intentando recomponerse, buscando recuperar su personaje, pero antes de que pudiera levantar la barbilla, yo cerré y activé las cerraduras nuevas que había instalado días antes. Cuando escuché el motor alejándose, hice la primera de 2 llamadas, marqué a mi hija, Julia, que estudiaba en otra ciudad. Hija, soy yo. Tu mamá y yo acabamos de estallar. Probablemente se vaya a vivir con el tipo con el que está. Quiero que lo sepas por mí primero. Y quiero que sepas algo más, tengo grabada la conversación de hoy y muchas discusiones de antes. Si ella intenta torcer la historia y culparme, vas a poder escuchar la verdad. Hubo un silencio largo. Yo seguí, despacio, sin dramatizar, tu madre me ha sido infiel. No sé cuántas veces ni con cuántos, pero esta vez eligió a uno por el que está dispuesta a tirar a la basura a la familia. Y, por lo que averigüé,
ese hombre puede ser peligroso. Te pido que seas prudente, si ves a tu mamá, que sea en un lugar público, con gente alrededor. Le pedí que volviera el viernes para hablar cara a cara, y si quería, escuchar audios. Aceptó con la voz quebrada. La segunda llamada fue a Silvia, la vecina del final de la cuadra, una mujer de 30 y tantos que había enviudado joven porque su esposo, bombero, murió en un incendio. Era fuerte, directa, y más de una vez había insinuado que si algún día yo necesitaba compañía para cambiar de página, ella no iba a fingir timidez. Silvia, soy Héctor, si tu oferta sigue en pie, me gustaría aceptarla, ¿puedes venir en una hora? Y ahora, para entender por qué mi cabeza funcionó así esa noche, tengo que retroceder un poco. Verónica y yo nos conocimos en nuestros veintitantos, nos casamos rápido y tuvimos a Julia. Al principio éramos una pareja normal, problemas pequeños, planes, cosas simples. Pero a Verónica se le apagó la novedad en pocos años, y lo que vino después fue una metamorfosis lenta, como humedad comiéndose una pared por dentro. Se volvió controladora, quejumbrosa, manipuladora, obsesionada con dirigir cada detalle de la casa, mi forma de hablar, mi ropa, mis amigos, mis horarios. Yo, por evitar la guerra, me hice especialista en ceder. Pensaba, si soy más paciente, si hago más, si entiendo más, esto se acomoda. Lo que no entendía era lo peor, con ciertas personas, cuanto más te agachas, más creen que naciste para vivir en el suelo. Cuando llegamos a los 40, ya no era un matrimonio, era una oficina. Ella, la jefa. Yo, el empleado sin sueldo. Y entonces apareció el amante. Cuando empecé a sospechar, investigué sin armar ruido y lo encontré más rápido de lo que esperaba. Se llamaba César, pero todos le decían Cobra, un apodo ridículo que, aún así, le calzaba perfecto. Es convicto, musculoso, con historial de violencia. Y lo peor. No era exclusivo. Tenía a otras mujeres girando alrededor, enganchadas, como si las coleccionara. Cuando vi quién era, algo en mí no solo se enfureció, también se alivió. Como si, por fin, la historia tuviera un final inevitable y yo dejara de empujar una pared. No iba a ser el esposo engañado que se conforma con la mitad. Yo planeé quedarme con cada moneda que pudiera proteger legalmente y con cada ventaja que ella me había regalado con su soberbia. Ese plan, en realidad, venía de antes. Durante casi 2 años había dejado registradas nuestras peleas. Verónica creía que el aparato que yo llevaba era música, era otra cosa. Lo hice porque sabía que, sin pruebas, nadie me creería. Frente a otros, frente a Julia, ella podía ser azúcar pura, esposa amable, madre encantadora. Pero cuando se cerraba la puerta, salía la otra cara. Yo quería tener cómo mostrarla si llegaba el día. Y ese día llegó. El lunes después del estallido del domingo hice algo que hoy suena absurdo, pero en ese momento me pareció justicia poética. En el descanso del trabajo monté una celebración en la sala de descanso, con un cartel enorme que decía «Feliz divorcio», y llevé pastel y helado. Mis compañeros, que ya olían el drama desde lejos, no sabían si reír o mirarme con pena. Esperamos la llegada de la notificación oficial, y la suerte quiso que quien la entregara fuera una muchacha joven y simpática, con cara de otro trámite más. Hubo fotos, risas incómodas, bromas, y yo posé con los papeles como si me hubieran dado un premio. Alguien le puso un gorrito de fiesta a la mensajera y terminaron sacándome una foto dándole un beso en la mejilla, otra dándole una cucharada de pastel mientras ambos sonreíamos como si fuera cumpleaños. Esa misma tarde le envié las fotos a Verónica. Y, para rematar, le mandé un par de imágenes mías con Silvia en mi cama, tapados hasta el cuello, riéndonos como adolescentes. En una, con toda la intención del mundo, se veían unos anillos en la mano izquierda de Silvia apoyada sobre mi pecho. 1 hora después me llamó hecha fuego, mentiroso, mi abogado te va a destruir con esto, eres un idiota. Yo respondí sin levantar la voz, no hay nada obsceno ahí. No hay desnudos. No hay nada ilegal. Son fotos. Solo fotos, Verónica. Ya veremos, escupió. Voy a pasar por la casa esta noche a recoger mis cosas. Será mejor que no estés. Si no estoy, no entras,
le dije. Cambié las cerraduras. Si quieres algo, tendrás que venir antes de cierta hora, porque a las 7 tengo planes, y no pienso llegar tarde. Colgó y me llamó varias veces. No contesté. Esa tarde, para evitar otro show, moví un par de cosas y tomé decisiones que hicieron que a ella se le complicara llegar a tiempo. No lo cuento como consejo, ni como manual, lo cuento como lo que hice, y lo digo claro, quería que no pudiera aparecer a montar el drama perfecto en mi puerta. Aún así, cerca de la hora límite apareció en un auto ajeno, lo que me confirmó lo desesperada que estaba por entrar. Yo ya había visto recibos de ropa nueva que no estaba en casa, sabía que en el lugar donde se quedaba tenía suficiente, así que lo que buscaba no era ropa. Era otra cosa. Salí por la puerta trasera, caminé rápido hacia la casa de Silvia y dejé a Verónica golpeando la entrada, gritando y pateando como si el mundo le debiera obediencia. Cuando volví esa noche, la ventanita del frente estaba rota y había sangre en el marco. Revisé el vídeo del porche, Verónica, con una barra metálica, destrozando el vidrio, insultándome, amenazándome de muerte. Lo peor para ella fue que la cerradura nueva requería llave por ambos lados. Cuando metió el brazo para intentar abrir, se cortó feo el antebrazo y empezó a gritar aún más, mezclando dolor con furia. Llamé a la policía, reporté todo, y al día siguiente ya tenía una orden que le prohibía acercarse a menos de 200 metros de mí y de la casa. Decir que estaba furiosa era quedarse corto. Me llamó para insultarme, lo dejé registrado sin que lo supiera. Horas después volvió a llamar, más calmada, y dijo que mandaría a su amiga Lorena a recoger algunas cosas. Ahí me hice la pregunta que ya me venía persiguiendo, ¿qué demonios quiere con tanta urgencia? Acepté recibirla el martes a las 5:30. Salí temprano del trabajo, instalé una cámara discreta en mi cuarto y dejé un monitor encendido en una habitación contigua. Lorena llegó puntual, nerviosa, intentando ser amable. Yo fui cordial, casi demasiado correcto. Ella empezó a llenar bolsas negras con ropa, y luego me pidió agua. Fui a la otra habitación, miré el monitor y la vi hacer lo que temía. A escondidas metió una caja de zapatos del closet dentro de la bolsa más cercana. Volví con el agua. Esperé. Cuando dijo que ya estaba y que yo cargara una bolsa mientras ella llevaba la otra, sonreí como quien ya vio el truco. Esa se ve más pesada, déjame esa a mí. Lorena se puso tensa. No, no hace falta. ¿Hay algo ahí que debas saber, Lorena? Tironeó. Quiso irse. Le sujeté la muñeca lo justo para detenerla, abrí la bolsa y saqué la caja. La abrí frente a ella, paquetes de billetes, doblados y envejecidos, como si hubieran dormido años en un escondite. Lorena se desmoronó, no estoy robando. Es dinero de Verónica, ella me mandó. Entraste a mi casa por ropa y te ibas con una caja llena de efectivo, le dije, frío. Eso aquí tiene un nombre. Y si llamo a la policía, tú respondes. Lorena lloró, dijo que tenía hijos, que no podía ir a la cárcel. Entonces hice algo que todavía hoy me suena sucio, pero fue efectivo, la senté en el sofá, me incliné hacia ella y le dije que tenía una sola oportunidad de arreglarlo. Te vas de aquí, le dices a Verónica que te descubrí, y a partir de ahora me cuentas todo lo que veas o escuches, especialmente lo relacionado con el divorcio y con Cobra. No le dices nada de nuestro acuerdo. Y sí, todo quedó registrado. Si me traicionas, marco a la policía. Lorena aceptó temblando. Yo tomé la caja y se la llevé a Silvia para que la guardara, necesitaba sacarla de mi casa y de cualquier posibilidad de que Verónica la rastreara. Yo tenía una teoría, la tía de Verónica, Clotilde, era famosa por ser una tacaña enfermiza, había muerto meses antes y le dejó una cabaña vieja en el campo. Nadie habló de herencia en efectivo, pero yo me imaginaba a Clotilde escondiendo billetes en paredes, latas, dobles fondos. Cuando Verónica me llamó exigiendo su dinero, yo mantuve la cabeza fría y me di cada palabra, no sé de qué hablas. A Lorena la atraparon intentando llevarse efectivo. Si dices que había una caja con dinero sin declarar, también estás admitiendo un problema con impuestos. ¿Quieres que venga la policía? ¿Quieres que revisen todo? Colgó con un portazo verbal. Yo sabía que habría represalia.
La furia de Verónica era un animal que no acepta jaula. Como no podía acercarse a la casa por la orden, pensé que intentaría dañarme a través de mi coche, así que instalé cámaras. Y pasó, una mañana, desde mi escritorio, vi la transmisión y la vi llegar como una tormenta, golpear el auto con una herramienta, romper vidrios, abollar puertas, gritar que me iba a matar. Llamé a emergencias. Cuando intentó irse, ya la estaban esperando. La esposaron. Esa vez, los daños alcanzaban para un delito grave, y encima se resistió, así que empeoró su situación. Al día siguiente hubo audiencia por el tema del dinero en cuentas compartidas. Verónica llegó con un abogado caro y esa sonrisa de "yo siempre gano". El abogado pidió que el juez ordenara dividir todo en partes iguales porque mi cliente fue dejada sin recursos. Yo me levanté y dije, Su Señoría, mi esposa me fue infiel y además lleva meses desviando su sueldo y bonos a otra cuenta. Traje extractos. También tengo confirmación de recursos humanos de que ella cambió el depósito directo. El juez revisó los papeles, miró a Verónica por encima de las gafas y preguntó si tenía algo que decir. El abogado intentó refugiarse en tecnicismos, pero el juez se cansó rápido, no le gustan las mentiras, menos en su cara. Concluyó que, mientras ella tuviera fondos ocultos y yo siguiera pagando casa y gastos, no iba a cambiar nada por el momento. Caso cerrado. Verónica me alcanzó en el pasillo, demasiado cerca para la distancia ordenada, y lo dijo con veneno, te voy a destruir. Yo respondí sin darle el gusto del miedo, no deberías estar aquí tan cerca. Si no te apartas, llamo a la policía. Y por cierto, ¿qué tal la cárcel? ¿Lista para más? Pasaron los días, y una noche fui a un bar que no era el mío de siempre. Ahí estaba Beto, un tipo con mala suerte, siempre quejándose de su coche como si fuera una maldición y de su vida como si alguien se la debiera. Hablamos. Me escuchó más de lo que yo esperaba. Y luego, pocos días después, recibí una llamada del hospital, señor Héctor, su esposa tuvo un accidente. Está estable, pero se quedará en observación. Ese viernes Julia llegó a casa y hablamos durante horas, le puse el audio del Tercera Puerta y varios fragmentos de discusiones viejas. Julia escuchó a su madre con una frialdad que jamás le había visto, con un desprecio que a mí me había desgastado durante años. Se puso pálida. Me preguntó por el hombre con el que estaba. Le insistí, no te reúnas a solas. Si la ves, que sea público. Ese tipo puede usar a cualquiera como herramienta. Julia me preguntó, con tristeza, qué nos había pasado como pareja, y yo le expliqué mi teoría del poder en una relación, parejas donde nadie lidera y todo deriva, parejas donde ambos comparten autoridad y deciden juntos, parejas donde uno guía y el otro confía, y parejas donde uno domina y el otro vive como empleado, sin respeto. Le dije que yo había intentado una igualdad que nunca existió, porque Verónica no la quería, quería mando. Y cuanto más cedía yo, más me despreciaba. Le pedí a Julia que, cuando eligiera una pareja, hablara de expectativas, de respeto, de límites, de decisiones, porque el amor sin estructura se vuelve un campo de batalla. Más tarde fuimos al hospital. Julia entró primero y salió con la cara dura, como si hubiera envejecido de golpe. Me quedé a solas con Verónica. Tenía la muñeca inmovilizada y marcas del airbag. Yo, con una sonrisa mínima, le dije que había sido una semana complicada, perdió casa, matrimonio, se ganó una orden de alejamiento, un arresto, un juicio que le salió mal, y ahora esto. Me preguntó por Cobra. Le dije lo que yo creía, probablemente esté con otra mujer. Verónica se quedó rígida, porque en el fondo intuía que yo no mentía. Y entonces le solté otra verdad, seca, sin gritos, ¿seguro que tienes tu coche asegurado? Porque el día que exigiste que el vehículo estuviera solo a tu nombre, también aceptaste la responsabilidad. Y yo ya te saqué de mi seguro médico y del seguro del auto. Si no lo cambiaste, estás en problemas. Ahí la vi desarmarse, no por amor, sino por miedo real al abismo financiero. Me fui dejándola llorando. Después, por un tiempo, todo se calmó, pero era esa calma envenenada que solo existe antes de la próxima explosión.
Lorena empezó a pasarme información a cuentagotas, cada vez más asustada por el control que Cobra ejercía sobre Verónica. Hasta que una noche, al llegar a casa, alguien me derribó en el jardín, un hombre con pasamontañas me torció el brazo y me exigió la caja de dinero y que hablara con la fiscalía para bajar las cargas. Por la voz y la violencia, supe que era Cobra. No pude defenderme bien, pero tenía el control del coche en la mano, activé la alarma y las luces empezaron a gritar por toda la cuadra. Eso lo hizo retroceder. Salió corriendo cuando se encendieron luces en varias casas y escuché puertas abrirse. Llamé a la policía. No lo identificaron. Al día siguiente, Julia me llamó llorando y furiosa, ella también había tenido un encuentro con él. Su madre la citó en un lugar que parecía seguro, pero terminó siendo una trampa. Cobra apareció y le habló como si fuera mercancía, insinuando que, como Verónica estaba lastimada, Julia tenía que pagar por ella. Y lo más monstruoso fue esto, Verónica no lo frenó. Con la mirada clavada en el suelo, incluso le pidió a su propia hija que cooperara. Julia, por instinto, le roció gas pimienta y escapó. Cuando escuché eso, me subió una oscuridad antigua, de esas que te nublan la razón. Pero mi hija me calmó como puede calmarte alguien a quien acaban de intentar romperle el futuro, recordándote que el futuro todavía existe. Le prometí que no haría una locura, y le hice prometer que se cuidaría, que no estaría sola, que no se confiaría. Después fui a hablar con el fiscal, no para negociar, sino para endurecerlo todo. Le llevé el relato de Julia, mi denuncia anterior y lo que ya existía en registros, pedí la máxima protección posible, porque si Verónica estaba atrapada por ese hombre, la única manera de separarlos era la justicia y las restricciones. El proceso avanzó, y yo me volví paranoico en lo cotidiano, el estacionamiento, los trayectos, la carretera hacia mi barrio. Vivíamos a las afueras, en una urbanización conectada por un tramo largo de carretera rural, cualquiera que te siguiera ahí lo hacía con intención. Una tarde, a pocos días del juicio grande, vi luces detrás de mí, una camioneta se pegó a mi parachoques con agresividad. Sentí la piel erizarse. Llamé a emergencias, activé mi grabadora, narré lo que pasaba y me preparé para lo peor. Vi un puente pequeño sobre un arroyo seco y supe, con esa certeza animal, que ahí intentarían sacarme del camino. La camioneta aceleró, se puso a mi lado, por un segundo, vi el rostro de Verónica en el asiento del copiloto, como un fantasma con piel. Frené fuerte lo justo para evitar que me encerraran, mi coche patinó y quedó ladeado en el arcén, cerca del talud. Bajé y corrí con el cuerpo funcionando por instinto. Me escabullí bajo el puente, bajando por la grava, buscando un lugar donde no me vieran. La llamada se cortó por la señal. Me quedé atrapado allí sin saber si la ayuda llegaría. Pasaron minutos eternos, hasta que escuché sirenas. Las patrullas bloquearon la carretera, cuando la camioneta regresó, la encerraron. Esta vez no se escaparon, Verónica y Cobra quedaron detenidos, acusados de intento de homicidio. Cuando tu pareja está imputada por varios delitos graves, el divorcio se vuelve un trámite extraño. El juez me trató con una mezcla de formalidad y compasión, y Verónica, desesperada por reducir su condena, ofreció entregarme casi todo a cambio de que yo hablara bien de ella. En la audiencia de sentencia, yo dije algo que sorprendió a todos, incluso a mí, que, antes de Cobra, ella había sido una buena madre, y que con el tiempo yo podía perdonarla por haber intentado matarme. No conté cada infierno anterior. No por protegerla, sino porque yo ya estaba cansado de cargar más veneno. Cobra se fue a prisión por muchos años, tenía antecedentes, y la justicia no fue amable con él. A Verónica le dieron una condena menor, pero suficiente para partirle la vida en dos. Pasaron años. Julia construyó su vida, se casó con un hombre tranquilo llamado Matías y tuvo una niña, Noa. Verónica salió con libertad condicional y, aún así, nunca buscó a su hija. Yo esperaba una carta, un mensaje, algo. No llegó. Y entonces me pasó lo que jamás imaginé, mi venganza, que al principio se sentía como un fuego justo, empezó a dejarme ceniza. Me di cuenta de que yo no sabía vivir solo con la victoria, necesitaba cierre. Así que la busqué y conseguí un teléfono de una casa de reinserción donde vivía.
Cuando atendió, tardó en hablar, como si temiera mi voz. Verónica, soy Héctor. Tengo algo tuyo. Quiero devolvértelo. Silencio. La caja, dije. La caja de los billetes. Podemos vernos en un lugar neutral, o aquí. Tú decides. Al final aceptó pasar un domingo a las 2. Ese domingo horneé galletas y preparé limonada, no porque quisiera agradarle, sino porque necesitaba demostrarme que yo podía ser civilizado sin ser débil. Cuando abrió la puerta, vi a una mujer distinta, pelo corto, rostro duro, casi sin maquillaje, y el cansancio de los años marcado en la piel. No hubo abrazo. Ni manos. Solo un hola y un gesto para que entrara. En la mesa de centro estaba la caja de zapatos. Se sentó frente a mí, mirándome como si yo pudiera atacar en cualquier momento. Le ofrecí limonada, la rechazó. ¿Cuál es el truco?, preguntó. ¿Qué quieres a cambio? Está todo ahí. No hay truco, le dije. Está todo, salvo una parte que usé junto con mi dinero para ayudar a Julia con la entrada de su casa. Si quieres, ella puede devolverte esa cantidad poco a poco. Su cara cambió. No sabía que Julia se había casado. Le conté que era abuela, que la niña se llamaba Noah, y vi cómo se le llenaban los ojos de agua aunque peleaba por no quebrarse. Puse una caja de pañuelos cerca sin decir nada. Luego le conté un resumen de mi vida, que Silvia y yo no duramos mucho, que fue una compañía de emergencia para ambos, que yo salí con alguien de vez en cuando, pero cortaba antes de meterme en algo serio, porque me había acostumbrado a la tranquilidad de estar solo. Y entonces dije lo que necesitaba decir, aunque ella no me lo pidiera, que durante mucho tiempo la odié, que celebré su caída, que imaginé cosas terribles, pero que con el tiempo dejé de odiarla porque ese odio me encadenaba. Que la perdoné por mí, no por ella, porque entendí tarde que nosotros nunca supimos hablar el mismo idioma emocional, y que aunque ella tomó decisiones monstruosas, yo también alimenté nuestra miseria al renunciar a mi dignidad por miedo a la pelea. Verónica me escuchó sin regalarme empatía. Cuando terminé, se levantó, agarró la caja y caminó hacia la puerta. Justo antes de que saliera, hice la última pregunta, no para humillarla, sino para cerrar el círculo. No importa ya, y no tienes que contestar, pero, aquel día me dijiste, sin decirlo, que yo era débil. Después de todo, ¿todavía crees que soy débil? Se quedó con la mano en el picaporte. Me miró con odio, sí, pero también con algo que parecía cansancio. Te odio, dijo. Fuiste cruel. Me destruiste la vida. Pausó, tragó saliva y agregó, casi en un susurro, pero no. No creo que seas débil. Y se fue. Y hasta aquí llega la historia de hoy. Si te atrapó el final y quieres más relatos así, deja tu like, suscríbete y comenta qué parte te impactó más, porque tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a más gente, y nos vemos en el próximo vídeo.